Es el 15 de julio de 1988 en una fiesta de graduación de universidad en Edimburgo. Él es Dexter, un chico popular y adinerado de Londres que por accidente choca con ella, la cual se llama Emma y es una chica de clase media de Leeds. Dexter se disculpa por lo sucedido y se aleja, sin embargo se nota la atracción que hubo entre ambos desde el primer contacto visual. Más tarde, en la fiesta, Dexter se acerca a Emma debido a que un muchacho ebrio llamado Callum cae sobre ella. Emma y Dexter empiezan a conversar y notan que tienen temas en común y una gran química. Dexter acompaña a Emma a casa esa noche y le dice: "Debiste hablarme antes, cuando me viste por ahí". Mientras suben las escaleras, Dexter besa sorpresivamente a Emma. Ambos van a la habitación de Emma y cuando están por tener relaciones, Emma lo detiene diciéndole que pondrá música. En general se nota incómoda y dubitativa y lo detiene en más de una ocasión. Dexter entiende esto, le da su espacio y no la presiona. Emma sale de la habitación y se topa con su compañera de apartamento llamada Tilly. Esta le dice que no desaproveche la oportunidad de hacerlo con Dexter. Emma indica que solo quiere conocerlo y que no entiende por qué Dexter está ahí con ella si podría estar con la chica que quisiera, ya que él es un seductor innato. Indica que solo quiere hablar con él, y así lo hace. Dexter se muestra cautivado por el comportamiento y el modo de pensar de Emma y decide dormir tranquilamente esa noche junto a ella. A la mañana siguiente, Dexter finge una llamada telefónica con su madre para tener una excusa para quedarse más tiempo en el apartamento de Emma y Tilly. Tilly, queriendo que ellos convivan más, sugiere subir una colina llamada el Asiento de Arturo, pero a último momento indica que no irá. Dexter y Emma suben la colina y cuando llegan a la cima observan la ciudad, se toman una foto y siguen conversando respecto a sus ideas, su modo de ser y su personalidad en general. Hablan acerca del día de Sweeting, que es el 15 de julio. Indican que si en este día llueve, significa que el resto del verano también lo hará. Emma y Dexter se dan cuenta que tienen mucha química y aunque tengan personalidades diferentes, estilos de vida diferentes y visiones diferentes de la vida, la afinidad que tienen es muy grande, llegando a complementarse y disfrutar de la conversación sin esfuerzo. Luego de descender de la montaña, Dexter toma la mano de Emma, la cual se muestra muy contenta por esto. Dexter le dice que vayan a su casa y Emma acepta. En el camino, los padres de Dexter, llamados Steven y Allison, los interrumpen. Dexter presenta a Emma como su amiga y esta, para no interrumpir a Dexter y a sus padres, decide marcharse. Posteriormente, un agitado Dexter la alcanza corriendo a unas gradas donde Emma se encuentra. La detiene diciendo que no tienen manera de contactarse. De esta forma, ambos intercambian números e indican que se contactarán más adelante. Luego de esto, se despiden y aparentemente se marchan. Quédense hasta el final y descubrirán el secreto romántico que la serie guarda en este momento. Es el 15 de julio de 1989. Dexter se encuentra en Roma y Emma tiene un romance con un muchacho llamado Gary, el cual forma parte de su grupo de teatro que se presenta en diversas obras en la ciudad. Se revela que Emma y Dexter se vieron en la Navidad de 1988 y tuvieron una cena con la familia de Dexter. Desafortunadamente, Emma bebió mucho vino en esa ocasión y terminó gritándoles a los padres de Dexter. A lo largo de los meses que no se vieron, Dexter le ha estado enviando postales a Emma y ella le ha estado escribiendo cartas. En Roma, Dexter conversa con su madre sobre las distintas chicas con las que sale y ella le dice, recordando lo sucedido en Navidad, que al menos Emma tenía más carácter que el resto de chicas que frecuenta. Además, le dice a Dexter que ahora es un adulto y debe empezar a tener una visión clara de lo que quiere hacer más adelante, ya que ellos no siempre estarán para solucionarle los problemas. Conversando con su grupo de teatro, Emma, que se encuentra actualmente en Wolverhampton, indica que piensa ir a Leeds con sus padres para dejar de actuar y ser escritora. Gary la oye y le pide hablar a solas. Le dice que no se vaya y que se quede ahí y continúen todo lo que tienen, pero ella no se muestra muy convencida. Una noche que el grupo va a un karaoke, Emma abre un paquete que recibió por correo, descubre una carta que es de Dexter. En ella le pregunta cómo le va con el teatro e indica que irá a Londres en septiembre. Debido a esto, Emma decide ya no ir a Leeds y llama inmediatamente a Tilly y le dice que planea ir a Londres a escribir y le pregunta si es posible vivir con ella nuevamente. Tilly responde afirmativamente. Es el 15 de julio de 1990 en Londres. Emma vive con Tilly y trabaja en un restaurante de comida mexicana. Un nuevo miembro llega al equipo del restaurante. Su nombre es Ian. Este se muestra divertido e interesado por conocer a Emma. Sorpresivamente, Dexter se presenta con una chica en el restaurante, indicando que pasaba por ahí cerca. Esto molesta e incomoda un poco a Emma, pero aún así continúa con su trabajo. Más tarde, al terminar su turno, Emma habla con Ian. Este le indica que es comediante y le invita a un show de comedia que habrá esa noche. Sin embargo, Emma lo rechaza.
Más tarde, Emma se encuentra con Dexter en un parque y lo golpea reclamándole que no vuelva a visitarla junto a una de sus novias. Luego de esto, ambos empiezan a hablar de lo sucedido en su año. Se revela que Emma hizo una publicación del libro, pero que lamentablemente no fue un éxito y por eso terminó trabajando en el restaurante. Debido a esto, Emma considera regresar a casa y se siente decepcionada porque la vida en Londres no es lo que esperaba. Dexter la convence de no hacerlo y la motiva a seguir intentando cumplir sus sueños. Además, le dice que es una chica especial, que es una en un millón. Por su parte, Dexter indica que trabaja en la televisión y se revela que su madre tiene cáncer. Finalmente, Emma se despide y le da un abrazo a Dexter antes de irse. Hasta este punto vemos cómo un Dexter inmaduro consigue lo que desea, en parte gracias a la riqueza de sus padres. Por el contrario, Emma, quien se esfuerza y es muy trabajadora, no logró tener éxito. Poco a poco la serie irá evolucionando y el tiempo hará que el destino de cada uno cambie. En parte, Dexter encarna esa parte aventurera y osada de la cual Emma carece. Por el contrario, Emma es una persona madura, empática y centrada, de la cual Dexter tiene mucho que aprender. La convivencia entre ambos influenciará al otro a lo largo de los episodios siguientes. Es el 15 de julio de 1991. Emma y Dexter se encuentran en Grecia. Mientras están en la playa, una pareja reconoce a Dexter, indicando que trabaja en la televisión. Este se muestra complacido por esto. Dexter y Emma empiezan a hablar de la noche en la que se conocieron y se muestran alegres de haberse encontrado. De regreso en la habitación, Emma ve a Dexter bañarse, queda cautivada y atraída sexualmente. Sin embargo, ella misma puso varias reglas y una de ellas es no tener relaciones con Dexter en ese viaje. Más tarde conversan en un restaurante. Emma sugiere que podrían decirse secretos el uno al otro. Dexter indica que se besó con un hombre. Emma le dice que después de conocerse en la graduación, ella se enamoró un poco de él y le escribió poemas. Dexter le dice que ya lo sabía, que Tilly se lo dijo. Emma se molesta por la arrogancia de Dexter y le dice que ya no está enamorada debido a que ahora lo conoce más. Esa noche, Dexter se lanza desnudo al agua y hace que Emma lo siga. Ahí se disculpa por lo que dijo antes en el restaurante. Le confiesa que él también se había sentido enamorado y que Emma le gustaba. Ella se siente ilusionada, pero Dexter rompe el encanto diciendo que no quiere una relación estable con ella, solo una aventura sin compromisos. Decepcionada, Emma sale del agua y más tarde se duerme sin intención de conversar con Dexter. Este termina pensativo viendo al horizonte, reflexionando sobre lo que pasó. Es el 15 de julio de 1992 en Londres. Dexter se encuentra en una fiesta bastante alocado donde bebe en exceso. A la mañana siguiente se le hace tarde y está bastante apurado para ir a ver a su madre, la cual empeoró debido a su enfermedad. Dexter le lleva varios libros de regalo por parte de Emma. Su madre está muy agradecida, aunque indica que tal vez no tenga tiempo suficiente para leerlos todos. Ella le dice que no disfruta el programa de televisión en el que Dexter sale, debido a que humilla a las personas. Posteriormente, Dexter ayuda a su madre a recostarse y se evidencia que está bastante degradada de salud. Dexter vomita en el baño por la resaca que tiene de la fiesta del día anterior. Luego de esto se encuentra con su padre y Dexter le dice que irá a su cuarto a descansar. Dexter duerme durante bastantes horas hasta que su madre lo despierta. Ella le dice que su padre está molesto y que a pesar de que Dexter tuvo dinero, muchas facilidades y buena educación, no ha logrado nada importante en su vida. Dexter se ve perturbado por el comentario de su madre y le indica que es presentador de un programa de televisión, a lo que ella muestra indiferencia. Dexter le indica a su madre que se quedará esa noche, pero ella le dice que no, que debe marcharse. Cuando Dexter parte, su padre lo confronta debido a que llegó tarde, está con resaca y se pasó todo el día durmiendo. Se niega a darle las llaves de su auto y lo lleva él mismo para luego advertirle que nunca más se vuelva a presentar en ese estado ante su madre o no lo dejará entrar. Estas palabras hieren profundamente a Dexter. Luego de lo sucedido, Dexter intenta llamar por teléfono a Emma, pero ella no responde debido a que tenía una cita con alguien. Dexter le deja un mensaje en la contestadora diciéndole que la invita a un evento y que tuvo uno de los peores días de su vida. Cuando cuelga, se pone a llorar y se lo ve muy vulnerable. La cita de Emma era con Ian, su antiguo compañero de trabajo del restaurante mexicano. Este hace comentarios muy incómodos en general y se revela que Emma ya no trabaja en el restaurante desde hace varios meses y que ahora será profesora de teatro. Ambos conversan un poco más de los antiguos compañeros de trabajo y sobre Dexter. Ian, sin querer, indica que piensa que Dexter nunca valoró a Emma, lo cual hace que ella se sienta mal. Ian se disculpa y cuando pide la cuenta, Emma dice que podrían beber otra botella. Mientras ambos se van a casa ebrios, Emma besa a Ian para luego ir a su casa. Mientras tanto, con una voz en off, se oye a Dexter dejando más mensajes de voz en el buzón de Emma.
mostrando su interés por verla, indicando que se siente solo y mostrando su cariño hacia ella. En este punto vemos cómo Dexter fue entrando en una espiral de autodestrucción debido en parte a su alcoholismo y a la enfermedad de su madre. Además que gracias a las facilidades que siempre tuvo, consideró a las demás personas como desechables. Debido a ello, como se vio en el episodio anterior, sugiere a Emma que solo sean amigos con derecho. Sin embargo, vemos que a un nivel mucho más profundo Dexter quiere realmente a Emma, ya que cuando se encuentra devastado o vulnerable es a la primera persona a la que recurre. Es el 15 de julio de 1993 en Isla de Perros, Londres. Dexter se prepara en su estudio para un programa especial mientras sus compañeros de trabajo lo animan y le dicen que todo saldrá bien. Dexter lee una crítica de su programa en el periódico. La crítica indica que no cae bien, que es un presumido y que la gente joven se burla de él. Esto lo incomoda y desmotiva mucho, por ello toma una botella de alcohol y la mezcla con su botella de agua. Mientras se sigue preparando para el show, habla con su compañera presentadora. La distracción de esta ocasiona que se equivoque de botella y toma la de Dexter. La bebe justo antes de entrar al aire. Debido al alto contenido de alcohol, la presentadora siente asco y escupe la bebida. Con el programa en vivo es responsabilidad de Dexter hablar y dirigir el show, pero este se queda completamente pasmado, quieto y sin decir una palabra. Por su parte, Emma también hace una presentación ese día. Ella es profesora de teatro y tiene un equipo al que organiza y dirige. Antes de que Dexter entre al aire en su programa, se comunica con él. Este le dice que le hubiera gustado que ella esté presente en su programa especial y ella le dice que no fue posible debido a que los eventos de ambos se cruzaron. Mientras se prepara para su presentación, el director de la institución donde Emma trabaja, llamado Phil, la visita y le dice que es hermosa y le desea suerte. La presentación de Emma es un éxito y luego de ir a casa junto a Ian, con quien vive, encuentra un ramo de flores que Dexter le envió. Ian muestra su incomodidad al verlo. Posteriormente, Emma se dispone a ver la grabación del programa de Dexter y observa el momento en el que la compañera de Dexter escupe una bebida y observa a Dexter completamente quieto y callado frente a cámara. Ian se burla de la situación y Emma decide llamar a Dexter, el cual no responde. Emma deja un mensaje en el buzón de voz agradeciendo las flores e indicando que seguro se encuentra bebiendo y de fiesta, y que lamenta no haber estado en su programa. Además le dice que seguramente su madre habría estado orgullosa, dando a entender que ella ya falleció. Es el 15 de julio de 1994. Emma trata de escribir su libro, pero carece de inspiración. Ian recibe una llamada de los padres de Emma y se pone a conversar con ellos tranquilamente, ignorándola. Por su parte, Dexter tiene una novia que es presentadora. Mientras habla por teléfono con ella, Emma lo aborda por la espalda. Ambos van a un restaurante a beber un poco y a comer. Dexter le pregunta a Emma sobre Ian. Ella indica que Ian le cae bien a sus padres y que hablan todo el tiempo. Además le dice que ellos nunca mostraron mucho interés en ella hasta que tuvo una casa propia y una pareja. Dexter se muestra bastante distraído e indiferente con Emma debido a que se siente atraído por una chica que vende cigarrillos. Además que deja regularmente sola a Emma para ir al baño. Dexter empieza a hablar sobre el libro que Emma escribe. Esta le dice que tiene problemas para escribirlo y Dexter empieza a hacer comentarios desagradables que terminan molestando a Emma, quien se marcha enojada del restaurante. Dexter la persigue y Emma, llorando, le dice que él siempre está drogado o borracho, que estaba distraído en el restaurante y que ni siquiera la escuchaba del todo. Indica que Dexter ha cambiado, que se ha vuelto más egocéntrico y que ya no es agradable estar con él como antes. Dexter se molesta por los comentarios de Emma y le dice que ella tiene envidia debido a que él logró todo lo que se había propuesto, a diferencia de ella. Además, le indica que ella no está donde quisiera estar, ya que está con una pareja que la adora, pero que ella no ama. Estos comentarios hieren gravemente a Emma, quien se va con lágrimas en los ojos. Emma llega a casa con Ian, quien ve la televisión. Este indica que lo abuchearon en una presentación que tuvo. Emma, por su parte, le dice que le fue muy mal con Dexter y consuela a Ian diciéndole que sí es gracioso y que no se sienta mal por los abucheos que recibió, mientras lo abraza para ver la televisión junto a él.